Buenas tardes a todos. Yo soy Wenceslao Ugarte, soy coordinador de hace un par de meses de la Comisión de Empresas de la región Sudoeste y Patagonia. Y hoy, bueno, voy a conducir y acompañarlos un poco en esta charla. Le cedo la palabra a Patricia Busquet, que es presidenta de la comisión, para que nos dé la bienvenida. Buenas tardes a todos, gracias por estar acá. Bueno, me presento, gracias Wenceslao, mi nombre es Patricia Busquets, yo soy miembro del CREA Ventaña en la región sudoeste y actualmente estoy en la Comisión Empresa. Hace poco la región sudoeste está conformada por 11 grupos y comisiones que trabajan las distintas temáticas y también tiene un grupo de experimentación agrícola llamado el GIACE del sudoeste, con ensayos en los campos CREA. Hace poco sumamos a la región Patagonia en la Comisión Empresa, que su representante es Capi Biesov. La región Patagonia es de reciente formación, es muy amplia, tiene 7 grupos. Y bueno, un poco el objetivo de la Comisión Empresa es trabajar temas de coyuntura, temas financieros, temas impositivos y tener herramientas, enfocarnos en herramientas que ayuden a la profesionalización de las empresas CREA. Bueno, que sean bienvenidos, que disfruten la charla. Muchas gracias por estar acá y les paso nuevamente con Wenceslao. Gracias, Pato. Bueno, antes de empezar, queríamos agradecer a Valla Casal, Criadero del Cencerro y Spraytec por apoyar este espacio. Les cuento que este taller está siendo grabado y va a estar disponible la semana que viene en el canal de YouTube de la región, CREA Sudoeste. Bueno, para que puedan volver a verlo, compartirlo con quienes quieran. Les pedimos por favor que mantengan los micrófonos en silencio durante la presentación para evitar interferencias. Y sobre el final vamos a dar un espacio de intercambio de 10-15 minutos, con lo cual les pido que vayan trasladando sus preguntas por el chat, yo las voy a ir rescatando y al final hacemos ese intercambio. Bueno, ahora sí les presento a Federico Santangelo, que es el que nos va a hablar un poco con este tema de contexto del negocio ganadero hacia adelante o hacia los próximos meses. Federico es médico veterinario egresado de la Universidad de Buenos Aires, magíster en agronegocios por la Universidad del SEMA. Actualmente dirige la consultora Agroideas, especializada en planificación, gestión y asesoría de empresas agropecuarias. Es analista del mercado ganadero y productor agropecuario. Bueno, Federico, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer al CREA Sudoeste por la invitación a participar en este seminario. A ver, estoy pasando la presentación. Ustedes díganme si se ve, si se toma. Ahí se ve. Perfecto. No Bueno, está en modo presentación, si querés. ahora sí. Ahí va perfecto. Ahí está. Bueno, un poco la temática de esta presentación surgió de una charla que di en la Asociación de Angus en la jornada pastoril. Me pidieron que dé como una actualización de la jornada, de la presentación que hicimos. Nosotros nos ponemos a analizar generalmente todo lo que es el mercado ganadero, aparte de hacer la asesoría productiva. Siempre tomamos un poco el asesoramiento no solo desde la producción, sino también tratamos de llevar un análisis del mercado tendiente a justamente asesorar las empresas que administramos y ver qué puede pasar con todo lo que es los precios de la ganadería, ¿no? Los precios de la carne. Para ello, normalmente nosotros siempre hacemos todo un análisis, y es lo que voy a mostrar acá, de todo lo que son los indicadores sectoriales, tanto todos los tendientes a lo que es la oferta y la demanda, no solamente para ver cómo puede evolucionar el precio. Siempre decimos que el mercado de la carne, el mercado de ganados y carnes es de los más perfectos que hay, en donde el precio se rige por la oferta y la demanda. Normalmente es así. Cuando empieza a escasear
fundamentalmente el tema de Hacienda para faena, que es lo que termina determinando. Siempre el precio viene del consumidor hacia el productor. Cuando empieza a escasear la Hacienda para faena, el precio tiende a subir. Cuando hay mucho volumen, el precio tiende a bajar. Pero bueno, tiene sus matices y tiene una implicancia también dentro de lo que es este contexto nacional. Entonces, bueno, voy a marcar algunos de los son indicadores sectoriales que analizamos para ver cómo puede evolucionar el tema del precio. Vamos a ver qué es lo que ha pasado con los precios en los últimos meses, cómo estamos en estos momentos con respecto a los precios, qué pasa con las exportaciones. Todos pensábamos que después del cambio de gobierno y con el nuevo escenario político, económico, la exportación iba a ser la gran locomotora que llevara la ganadería adelante. Vamos a ver si esto es así, fue así o qué va a pasar en el futuro. Y vamos a ver algunos indicadores macroeconómicos para evaluar fundamentalmente qué puede llegar a pasar con el consumo interno. El consumo interno es nuestro principal cliente a nivel nacional, por lo cual va en función de lo que pase con la economía y con el bolsillo del consumidor, y por eso tomamos algunos indicadores, no para analizar el indicador en sí. No somos economistas, esto lo tomo de la consultora Macroview o la consultora de mi hermano. Tengo un hermano economista. Lo tomamos como insumo para lo que pudiera llegar a ocurrir en el futuro con términos de ganadería, de cómo impactaría, mejor dicho, la macro en términos del mercado de ganados y carne. Y por último, vamos a ver algunas perspectivas, conclusiones, desafíos, pónganle un poco el nombre que quieran, para de acá para adelante, y qué es lo que podemos hacer y qué es lo que podemos esperar, tanto de precios y qué es lo que puede pasar con el producto. Así que en función de esto, empecemos a evaluar un aspecto clave que para nosotros es la faena. Ahí está. Perdón que quiero tocar algunas cositas y marcar, poner el puntero láser, así ya. Para nosotros el tema de la faena es clave analizarlo, porque es la que nos da la oferta de carne disponible, la oferta de volumen de hacienda y de carne a futuro que volcamos para el mercado, tanto interno como externo. Y venimos de un año 2023 que fue el de mayor faena de los últimos 10. Acá podemos ver y visualizar desde el 2005 en adelante la cantidad de millones de cabezas que fueron faenadas año por año. Y fíjense que salvo los años de 2007, 2008, 2009, con la gran liquidación de Moreno, sumado con los años de intervención, sumado los 2 años de sequía, que pasábamos de 14.600.000, 16 millones de cabezas faenadas en el año 2009, el año pasado, y luego de la gran liquidación de stock que se ocurrió en 2010, 2011, 2012, los niveles de faena estuvieron entre los 11, 12, 13 millones de cabezas, para pasar el año pasado a 14 millones y medio de cabezas. Esto fue consecuencia directa de la sequía. La sequía del año pasado trastocó todo el negocio ganadero, trastocó, si ustedes recuerdan muy bien, hubo caída del precio del ternero, ese precio excepcional de la vaca de rechazo que tenía el productor como consecuencia de la sequía, gran volumen de faena de vacas, se estancó el precio de la vaca, se estancó el precio del ternero. Ese ternero que era como resguardo de valor que venía ocurriendo hasta el año pasado. Es decir, el productor vendía una jaula de ternero, vendía una jaula de novillos y compraba un ternero que estuviera caro. Esa relación cara que tenía entre el ternero y el novillo gordo, todo eso se trastocó el año pasado como consecuencia de la sequía. Por lo cual hubo una gran cantidad de animales para faena, la mayor faena desde los últimos 10 años, pero a partir de diciembre del año pasado, la faena empezó a caer. En estas curvas, acá en la curva 20, tenemos la faena mensualizada, mes por mes, en millones de cabezas. Es decir, actualmente se está faenando entre 1 millón y 1.200.000 cabezas, como el 2023 fue un año de casi 1.300.000 cabezas por mes. Esto es alta oferta volcado al mercado interno. Pero a partir de diciembre vemos acá una caída
de la faena y cómo esa caída de la faena continúa a lo largo de los primeros meses de este año. Es decir, estamos rondando entre el 1.050.000, el 1.150.000 cabezas por mes. Esto es casi un 10% menos que el año pasado, en donde los machos empiezan a tener una mayor participación en la caída, es decir, la cantidad de machos es lo que empieza a escasear y los datos estimados de acuerdo a la emisión de DTE de SENASA, todavía no está la faena actualizada del mes de junio, por eso no la tenemos marcada acá, pero sí como un estimativo de lo que puede pasar. Los DTE de SENASA da 1.060.000 cabezas, es decir, que estamos de vuelta con niveles bajos, vamos a ver qué ocurre. Normalmente los DTE son mayores que el nivel de faena, pero bueno, hasta dentro de la semana que viene o 10 días no van a aparecer estos nuevos datos y de acuerdo a esto la principal caída sería en participación de novillos. Hoy por hoy, cuando analizamos esta faena en términos de faena por dentición que nos presenta el ministerio, nosotros le damos mucha importancia a esta faena acumulada, pero estratificada, porque no es lo mismo que la caída de la faena sea porque cayeron las vacas, porque cayeron los novillos, los novicitos. Nosotros le damos muchísima trascendencia en esto. En estos primeros, hasta mayo, porque les repito, junio no estaba, en estos primeros 5 meses del año, estaba viendo estaban faltando 500.000 cabezas, en donde hay un poco menos de machos, 300.000 machos contra 200.000 hembras, pero fíjense ustedes todo lo que es la faena diferencial, tanto de novillitos y novillos. Acá lo tenemos discriminado por 2 dientes, 4 dientes, 6 dientes, pero es decir, toda la cantidad de animales jóvenes, de novillos y novillitos, es una mercadería escasa hoy. Hoy es complicado conseguir esta categoría y tengamos en cuenta que todo lo que es estos animales jóvenes son los que están volcados, engordados en los corrales, son los que se vuelcan al mercado interno. Y vamos a hablar un poquito más cuando hablemos de feedlot. Y empieza a haber también una menor cantidad de faena de vacas. Es decir, empezamos a tener una menor oferta de carne disponible que, como esto es oferta y demanda, en parte empieza a ver un sostenimiento del tema de precios. Por otro lado, veamos un poquito qué es lo que viene pasando con las exportaciones y a lo largo de estos primeros meses veníamos insistiendo que las exportaciones iban a ser pensábamos e imaginábamos que las exportaciones iba a ser la locomotora, la que iba a traccionar este mercado de ganados y carnes para este año, en donde el consumo interno y la economía nacional está complicada, habida cuenta de la gran recesión que hay. Y lo que estamos observando en los primeros 4 meses del año, les recuerdo que las estadísticas de exportaciones siempre vienen bastante más atrasadas. Este es el último informe publicado por el IPCBA el mes pasado y recién data de las exportaciones de los primeros 4 meses. En términos de volumen, esto es en términos de cantidad, las exportaciones vienen creciendo un 20%, en donde de 206 millones de 200 millones de toneladas, perdón, 206 millones de kilos, 200.000 toneladas de carne, esto es peso producto, no es el equivalente res con hueso. Normalmente cuando se hablan de totalidad se pasa equivalente res con hueso. Las exportaciones pasaron de 200.000 toneladas a 250.000 toneladas, un crecimiento del 22%, con un crecimiento de China. China es el gran tractor donde van el 77% de las exportaciones nacionales en los primeros 4 meses. El gran volumen de exportaciones nuestro va a China y China ya sabemos que lleva las vacas y en donde los demás mercados están prácticamente igual. Se viene creciendo, pero un poquito más Israel. Israel es importante en términos de integración de la media res como mercado, en donde los frigoríficos que tienen Israel pueden exportar todo lo que es el corte delantero,
que es el corte que menos valor tiene dentro de la media res. El que puede integrar Europa con Israel integra mejor la media res y tiene un mayor poder de compra. Pero bueno, en términos de exportaciones, los primeros 4 meses vinieron creciendo, pero cuando nosotros lo llevamos a valor en términos de plata, las exportaciones en valor crecieron solamente un 8%. Esto es decir, crecemos 22% en volumen, pero un 8% en plata. Pasamos de 800 millones de dólares a 952 millones de dólares. ¿Y esto por qué es? Porque ha habido una caída en el precio internacional. Esto es clave para entenderlo y para evaluar qué es lo que está pasando con los frigoríficos hoy. Fundamentalmente, en los 4 primeros meses, el valor promedio de las exportaciones argentinas en el 2023 de 4.200 dólares pasaron a 3.700 dólares, es decir, cayeron un 12%, y fundamentalmente lo que viene cayendo desde abril del año pasado hasta abril de este año es el precio de China. China cayeron un 20% el precio internacional de sus exportaciones, y si nosotros lo analizamos desde abril del año pasado a abril de este año, el precio promedio cayeron un 16%, en donde Chile tiene un valor significativo, México es poco el volumen que hay, pero entre Alemania, Israel y China, los precios internacionales cayeron. Entonces, todas estas cuestiones tenemos un mayor volumen, pero con precios internacionales caídos. Entonces, China, a pesar que viene teniendo sigue creciendo sus importaciones. China es el gran tractor del comercio internacional. Siempre lo menciono y para que ustedes tengan noción, en el año 2010-2011 China importaba 11.000 toneladas, 25.000 toneladas de carne, perdón, 25.000 toneladas de carne. 15 años después hoy está importando 3 millones de toneladas de carne. Y esto se dio en parte por su crecimiento económico y por la aparición de la peste porcina africana ya en el 2018, que llevó a un aumento, un gran sacrificio en la cantidad de cerdos y su reemplazo por carne vacuna. Bueno, en los primeros meses de este año, China siguió creciendo en su volumen, creció un 24% en el primer trimestre del año, pero está bajo en términos de precios. Si nosotros podemos, no sé si lo ven bien, los precios, estos son los valores que pagaba China ya en el 2022, 7.000 dólares, 6.500 dólares, todas estas líneas amarillas que se dan en este cuadro. Durante el 2022 pagaba alrededor de 6.000, 7.000 dólares. A partir del año 2023 son las barras azules, en donde estaba entre 4.500 y 5.500 dólares. Y fíjense cómo a partir del segundo semestre del año pasado los precios empiezan a caer. Y si vemos en los primeros meses del año 2024, los valores empiezan a caer aún más. Lo que se constata también con los datos que daba en abril, que era un 20% por abajo. La gente que fue a China del Instituto de Promoción de Carne ahora en la Feria de Shanghái el mes pasado y que tuvieron la oportunidad de visitar determinados almacenes de carne, me dijeron que están tremendamente estoqueados de carne en China. Desde la pandemia hay depósitos y depósitos de carne almacenada, por lo cual uno puede estimar que por los próximos meses, y me atrevería a decir por los próximos años o por el próximo año, el precio internacional de compra de China no va a subir mucho en esta instancia, dado los saltos de precio. Pero en contrapartida, me comentaban y sacaron un informe, y esto también lo hablaba con la gente de carnes Angus certificada, que me empezó a vislumbrarse un nuevo negocio para las empresas. Y esto es la carne, la grain feed, la carne de feedlot, la carne de mayor valor, para exportar a China, que antes era ofrecida por Estados Unidos y Australia. Carne Angus certificada, el 50% de la carne Angus que va en fresco va para China. Entonces, acá empezamos a tener un nuevo nicho que la industria frigorífica tiene que comenzar a trabajar.
no solo no solo para China, sino para todo lo que es el sudeste asiático, como una forma de empezar a agregar valor y mejorar la competitividad tendiente a valor a nichos de mayor precio, de mejor valor. Hoy las exportaciones, cuando uno habla con gente de la industria frigorífica, cuando analiza el término de su trípode de negocio, vimos que el precio internacional está más bajo, lo acabamos de ver en transparencias anteriores, el precio internacional está más bajo, pero cuando vemos el precio de la hacienda como como insumo de la industria y el tipo está cara en términos de dólares, y ahora vamos a analizar un poquito cómo viene el tema. Y el otro tercer punto es el tipo de cambio. Vamos a ver qué está pasando con el tipo de cambio y cómo viene atrasándose en términos de industria. Cuando analizamos el precio internacional, el precio de la carne como insumo de la industria exportadora, esto es el precio de la carne medido en dólares, perdón, el precio de la carne como costo medido en dólares a playa de faena, lo que se llama precio por kilo gancho, es decir, se faena el animal que se paga en pesos a kilo vivo, de acuerdo a su rendimiento empieza a tener un precio o un costo en kilo gancho. Hay muchos empresarios que se vende a kilo gancho directamente y varía de acuerdo al rendimiento. Fíjense ustedes, la curva celeste son los precios en kilo gancho de Uruguay, de kilo gancho. Uruguay siempre tenía en los últimos años un costo de casi 4 o 5 dólares el kilo gancho, pero siempre venía por encima de lo que era Argentina. Brasil, la línea verde, a un costo de la materia prima, un costo del novillo siempre por debajo de lo que es Uruguay y Argentina. Pero desde el año pasado, con la suba del precio de la hacienda ¿cómo decirlo?, atraso cambiario que empieza a tener. Recordemos que tuvimos una suba muy importante en el precio del segundo semestre. Hoy el costo del kilo gancho para la industria frigorífica perdón, el costo de la industria frigorífica está prácticamente a 3 dólares con 70 que es lo mismo que el precio de Uruguay, contra 3 dólares lo que es Brasil. Es decir, para la industria frigorífica, hoy la carne está cara como insumo de su costeo, como su principal producto su principal costo de la materia prima. Estamos caros con respecto a Brasil e igual que Uruguay, teniendo en cuenta que a veces Uruguay puede acceder a mercados de mayor valor. Cuando empezamos a analizar el tipo de cambio, esto es el tipo de cambio a pesos constantes. Y esto de vuelta lo tomo de la consultora Macroview como dato. No me pregunten de por qué se viene atrasando o estas cuestiones. Estos son insumos que tomamos nosotros como a valor, cómo se toma como insumo para nuestro análisis. Después de la devaluación del 10 de diciembre, de ese shock de evaluatorio, los valores de abril de esos 800 y pico de pesos que estaba el tipo de cambio, el dólar, hoy está a 900 con esta devaluación. Ese tipo de cambio sería 1.500 de abril. Hoy por hoy hemos visto cómo la inflación fue subiendo y ese crawling peg que viene haciendo el gobierno, que viene subiendo al 2% mensual, cómo el tipo de cambio competitivo se empieza a atrasar y es lo que empieza a complicar a la industria frigorífica. La industria frigorífica, calculen ustedes que tienen que estar vendiendo a ese blend de 80% del tipo de cambio oficial y el 20% del contado con liquidación, descontarle el 9% de las retenciones que tiene el mercado de la carne. Esto hace que el tipo de cambio de la exportación para la industria frigorífica empiece a complicarse. Ahora bien, en los últimos días
este dólar de exportación, este blend que les comentaba recién, de 80-20, el MATFA Rofex lo viene publicando. Fíjense ustedes cómo en febrero era de 900 pesos, esto es a tipo de valor nominal, no es a valor constante como veíamos anteriormente, cómo fue subiendo un poquito, pero en el transcurso de estos de estos últimos 40 días y este último mes, con la suba que empieza a tener el tipo de cambio, con la incertidumbre que empieza a tener el dólar, con la suba del MEP, este dólar exportador empieza a 1 de junio a estar en 1.000 pesos contra 900 y pico que tenía en mayo. Estos son los primeros días de los primeros meses. Es decir, hoy por hoy, esta suba del tipo de cambio del contado con liquidación y el dólar MEP está empezando a mejorar no mucho el tipo de cambio para la industria exportadora. Ahora bien, siempre nosotros le damos una importancia, una muy importancia al tema del feedlot. El feedlot es ese novillito terminado, es el que marca los precios máximos del mercado. Siempre para nosotros es importante evaluar y analizar cómo viene el mercado del feedlot y el grado de ocupación y el negocio del feedlot, porque esa mercadería es la que va a abastecer el mercado interno y es la que nos va a marcar los precios máximos, los precios techos, siempre hablamos de este esquema. Y a partir de este año, el 2024, hubo un cambio de negocio. Todos sabemos que el año pasado el negocio del feedlot era muy complicado, en donde siempre en los últimos años el precio de la reposición venía por encima de lo que era el precio del animal terminado, con unos costos de los granos importantes. Bueno, este año se dio vuelta el negocio del feedlot con una buena relación del ternero gordo. Casi vale lo mismo un ternero que un novillito pesado. Vamos a ver acá, esto es los precios nominales de lo que es la curva celeste de los precios del ternero contra el gordo, la curva colorado y esta relación compra-venta. Es decir, veníamos con una relación que estaba entre 1,20 y 1,30, las barras verdes en los últimos años, y a partir de la suba importante, esto es lo que les decía, la suba importante de precios que tuvo el año pasado desde el segundo semestre, fundamentalmente el ternero. Recordemos el año pasado que durante el primer semestre del año el precio de los terneros y las haciendas estaba estancada, pero a diferencia de lo que pasa normalmente con un recriador o criador, el productor, el criador normalmente vendió el precio de su hacienda en esta etapa, es decir, esta suba del precio del ternero no la vio, y recién a partir de septiembre hubo una suba, pero noviembre, diciembre una suba muy importante del precio del ternero. Si uno lo toma acá, estábamos en octubre, noviembre a 1.000 pesos y fue a 2.000 de un salto, y el gordo fue acompañando un poco más lentamente. Hoy para tener una relación de precios casi 1-1,10, es decir, hoy los corrales empiezan a tener muy buen negocio, empiezan a ser rentables. Con la caída del precio de los granos y el mantenimiento del precio de los granos, hoy el costo del kilo producido está por debajo del costo del kilo vendido. Esta relación compra-venta empieza a ser favorable y esto se ha visto, perdón, en el grado de ocupación de los corrales. Esta es la existencia de Hacienda en los corrales que publica SENASA todos los meses en millones de cabezas. Esta es la cantidad de Hacienda mes por mes, y acá viene desde el año 16. Fíjense cómo normalmente la fluctuación de Hacienda se empiezan a ocupar los corrales en el primer semestre para vaciarse normalmente en el segundo. Esto es lo que les digo siempre, es importante tener este seguimiento de oferta y demanda, de ocupación, porque es lo que va a marcar el precio de los corrales. Y normalmente siempre decíamos que los 2 millones de cabezas, había 3 momentos en los últimos años que los corrales se habían ocupado por más de 2 millones de cabezas y habían ocurrido con las sequías del año 2023, la del año pasado,
las del 2018 y 2009. Bueno, este año, con este nivel de buena rentabilidad y buenos precios, después de la baja ocupación que habíamos tenido a principio de año, con estos nuevos negocios me sorprendí y fíjense que la ocupación que acaba de publicar para julio o fin de junio, Senasa acaba de dar de 2 millones de cabezas encerradas en los corrales en estos momentos. Y este número empieza a preocupar porque esta hacienda dentro de los próximos meses va a salir al mercado interno, va a salir a volcarse a faena a partir de los meses, diría, fíjense cómo desde abril, mayo, junio, el engorde empezó a crecer y esto va a salir a volcarse ahora a partir de julio, agosto, septiembre, y cuando esta oferta empiece a volcarse no daría como un indicador que tienda a aumentar o a estimular la suba de precios. Hoy por hoy podemos decir esta transparencia la tomé del outlook ganadero de CREA. Me gusta cuando nosotros seguimos esta precio con precios constantes, pero me gustó porque tiene una serie de precios del 2018. Hoy podemos decir que sí, tuvimos una suba importante del precio de la hacienda ya en diciembre y después se estancó desde diciembre hasta la fecha, desde enero. Pero cuando uno toma desde enero hasta ahora, el precio de la hacienda viene perdiendo contra la inflación. Venimos perdiendo contra una inflación muy alta, pero cuando uno toma esos datos a términos constantes, es decir, los precios de ahora llevados para atrás descontados de la inflación, los 2.100 que había en abril, está por debajo de los picos que hubo del precio de la hacienda, que fueron en los últimos 15 años. Allá en abril del 22, que a estos valores estaríamos en 3.000, 3.500 pesos, lo mismo que en mayo, junio del 2010, 2011. Fueron los dos momentos en donde el ternero estaba por encima de los 3.000 pesos de valor de hoy. Estos valores de 2.100 están por encima del promedio de los últimos años, pero bueno, evidentemente la suba de diciembre con la inflación que viene perdiendo empieza a perder en términos constantes. Y algo parecido pasa en el término de los novillos. No son malos valores, son buenos valores en términos generales, pero en términos contra la inflación venimos perdiendo en los últimos meses. Va a haber que tener en cuenta qué pasa con la inflación de acá en adelante. El último mes dio 4 y pico, bueno, ya contra una inflación del 4, la hacienda puede empezar a tener alguna competencia contra la inflación. Con la suba contra una inflación del 10, 15, 20% mensual, era difícil que con la suba de diciembre la inflación pudiera pegar otro salto importante del precio de la hacienda. Ahora bien, vamos a ver algunos indicadores macroeconómicos, les decía, como para tener una idea qué puede pasar con la economía argentina y con el consumidor, no para hacer el análisis macro, sino para tener una idea de qué puede pasar con el consumo, con la economía sobre la base del consumo interno. Y hasta ahora, vos, Wenceslao, decime cuánto tiempo tengo, por favor, y hasta ahora el plan económico que ha hecho Milei fundamentalmente fue una fuerte apretón fiscal, una fuerte apretón monetario, en donde sacó plata del mercado para tratar de bajar la inflación. El famoso no hay plata, plata no hay, fue para todos, no solamente para la casta. Se aplicó una fuerte restricción monetaria y esto ha llevado a una fuerte recesión. Hoy por hoy la economía argentina está en una gran recesión. Se está hablando de un estimado de un 4% de la caída del PBI para este año, en donde no todos los sectores impactan igual. Nosotros estamos en el sector del campo. El campo es uno de los pocos sectores que viene recuperando con respecto al año pasado, y los sectores de lo que es el gas, la minería y el petróleo, estos sectores
vienen mejorando con respecto al año pasado. La recesión no les impacta y de hecho están mejor, pero representan solamente el 15% del PBI y el resto, el 85% del resto de la economía es donde está impactando mucho más fuerte la recesión y acá lo podemos ver. Bueno, el agro con respecto al año pasado viene mejorando, evidentemente, fundamentalmente con la sequía, la agricultura pegó, estamos analizando contra abril del año pasado, pero el resto de la economía estamos teniendo una caída del 8% del PBI, en donde la industria cayó un 15%, la construcción cayó un 25%, el comercio cayó un 30%, un 13% y el turismo cayó 8%. Es decir, estamos en un sector donde está bien, pero el resto de la sociedad está complicada. Y este apretón monetario, la cantidad que anda dando vuelta en términos de plata, de vuelta, esto es en términos constantes. Fíjense que hay la mitad de plata prácticamente de lo que había hace 2 o 3 años. Llegó una restricción monetaria tan importante, secó al mercado, que es lo que está haciendo que caiga la inflación. Entonces, con restricción monetaria, no podemos pensar que pudiera haber un crecimiento en el precio de la hacienda. Y es muy parecido a lo que pasó en la época de Macri. Ahora bien, como dato, y esto lo presenta, lo que acaba de presentar mi hermano hoy en la charla de hoy, esto es muy fresquito, en los 2 últimos meses, en mayo y en junio, esta es cómo empezó a haber un crecimiento de la emisión monetaria. De vuelta, no me pregunten por qué, porque lo desconozco, pero a valor, en términos, empezó a haber un mayor crecimiento de la emisión monetaria contra la inflación. Fíjense, en diciembre, la emisión monetaria, diciembre y enero, fue 12%, contra una inflación de diciembre del 25 y del 15 en enero. Y en diciembre la emisión monetaria, en febrero, perdón, fue 1,5 y 4,5 en marzo, contra una suba del 11 y el 8, es decir, la plata que andaba dando vuelta en el mercado fue por debajo de la inflación. Ahora bien, en estos 2 últimos meses empieza a haber más plata que le viene ganando a la inflación. ¿Qué queremos decir con todo esto? ¿Qué es lo que tomamos nosotros para analizar todo esto? Que esta mayor circulante tendería a haber, es decir, la gente tendería a tener un poquito más de plata en el bolsillo. Nuestro análisis que hacíamos en los meses de febrero, marzo, abril, nos basábamos por eso y ese plata no hay, tampoco iba a estar para la carne. Bueno, ahora empezamos a ver que empieza a haber un poco más de circulante, lo que nos podría llegar a estimular que el precio de la hacienda podría llegar a mover un poquitito. Y por último, este es otro gráfico que me gusta mostrar en estos términos. Esto es uno de los temas que asumió Milei, de la herencia que recibió Milei, fue una distorsión completa de precios relativos. Es decir, esta es la inflación acumulada desde enero del 19, a marzo del 24, ya con la devaluación que hizo. El índice de precios, la inflación general de precios, es esta barra verde que nosotros vemos, es decir, la inflación desde enero del 19 a marzo del 24 fue 2.800%, en donde lo que más había subido fue automóviles, 4.200% de inflación en este periodo, y la carne, esta flecha que tenemos acá, había subido 3.500%. ¿Qué quiere decir? En los últimos 5 meses, en los últimos 5 años, el precio de la ganadería, el precio de la carne le venía ganando a la inflación. Y uno toma general inflación como costo, si bien no es el análisis de costo puntual, venía subiéndole y venía ganándole al tema de la inflación. Pero esta distorsión de precios, así como venía en este semáforo rojo, teníamos precios por encima de la inflación. En amarillo, lo que uno puede empezar a ver, fíjense usted, el salario informal, el precio del salario informal subió 1.050%, el salario formal subió 1.900, 2.000%, todo por debajo de los 2.800.
el jubilación promedio 1.500%. Es decir, todo esto nuestro consumidor. El consumidor hoy por hoy está resentido porque no tiene plata, porque siempre venía por debajo de la suba de precios. Es decir, la suba de precios le impactó mucho a nuestro consumidor, a nuestro asalariado. Entonces, ya en modo de ir terminando, no los quiero aburrir mucho, ya estamos entrando en los 40 minutos, 35, 40 minutos que me habían dado. A modo de análisis y conclusiones, todo esto que nos lleva. Por un lado, no vemos una suba importante del precio de la hacienda en el corto plazo. Eh, Vamos a ver qué pasa. Hay dos variables que hoy por hoy me empiezan a decir, bueno, podemos empezar allá a competir o ganarle un poquito a la inflación. Por un lado es esta suba del dólar MEP que le puede dar un poquito más de vitalidad a la exportación. Hoy por hoy, obviamente, toda esta incertidumbre que se ha generado en estos días con la suba del dólar, vamos a ver qué pasa, ¿no? Es un tema que la gente, los mercados, más que la gente, empiezan a analizar. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? ¿Va a seguir este 2% de devaluación de Crolimpec mensual contra la inflación que viene subiendo? El problema que hoy tiene el productor ganadero no es un problema de precios, sino que ha tenido una suba importantísima de costos. Salvo el tema de los granos que viene, lo que es gasoil ha subido, costos de los fletes han subido muchísimo, los impuestos han subido muchísimo, no sé, en la Patagonia y en otras partes del sudeste, acá en provincia de Buenos Aires han pegado una fuerte suba. Otro de los temas importantes que hay que tener en cuenta es que el novillo es una mercadería escasa, ya me atrevería a decir casi en extinción. Eh, es muy difícil conseguir un novillo, es un gran momento para hacer la recría. Hoy por hoy la recría es importante poder agregarle los precios porque se está dando lo que no ha pasado en los últimos años, en donde ese ternero liviano, ese novillito liviano, ternero gordo, andaba muy por encima del novillo. Hoy esa brecha entre novillo gordo y novillito y ternero gordo se ha achicado. Es una mercadería escasa, la exportación lo demanda, pero el precio no lo acompaña. ¿Por qué no lo acompaña la exportación? Porque los precios, les repito, los precios internacionales no han subido. Es caro para ellos la mercadería en dólares y el tipo de cambio está atrasado, ¿no? Entonces, la exportación, lo que les decía, no iba a ser se preveía que iba a ser la locomotora, pero hoy por hoy no lo vemos, porque la suba, a su vez, ha tenido una suba importante de costos y de masa salarial, y el tema de la baja y los precios internacionales de los granos es una oportunidad para el productor, para transformarlos en carne, para brindar una recría importante, una recría intensiva. Es un año para estar atentos en ese tema de brindarle, de agregarle valor a los granos. Por último, ya y a modo de terminar, bueno, no vemos esta suba de precio de la hacienda va a venir con una mejora de la economía y con más plata en el bolsillo del consumidor. Esto para nosotros es clave. El tema va a ser qué va a pasar, es como una ida y vuelta, ¿no? Vamos a tener una mayor oferta de hacienda proveniente del fildo, lo que impactaría en en un aplacamiento de precios, pero esperemos que haya una mejora. ¿Qué va a pasar con este rebote de la recesión? ¿Qué va a ser una B? ¿Va a ser una L? ¿Va a ser una U? Es lo que nosotros estamos viendo. Va a depender un poco más de la macro que de la propia inercia o mercado propio de la ganadería. El otro tema clave es la incertidumbre cambiaria. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que va a condicionar las exportaciones? Si sigue este Krolenpeg atrasándose, las exportaciones van a estar más complicadas. Otro tema a favor es que hoy por hoy ya la carne de vacuna está competitiva frente a otros alimentos. Se ha estancado hemos tenido una inflación del 80% en los primeros 4 o 5 meses y la carne ha subido el 40%. Es decir, que
empieza a ser competitiva y ya la carne, a pesar de lo que hablan, hoy estaba escuchando la radio y decía, no, la carne ha subido, me gustaría ver a dónde van a hacer, o cómo a veces los periodistas les gusta hacer, plantear temas que no son tales, ¿no? Que son gancho, pero la realidad es que la suba del precio de la carne en los últimos meses no ha sido tal. El desafío para hoy, para el productor, es trabajar con la eficiencia. Hoy no esperemos que el precio, siempre decimos nosotros que el precio tapa las ineficiencias. Uno puede trabajar regular, malo, regular, con bajos índices de preñez de estetes, en donde con un buen precio el productor pasaba bien, andaba bien. Hoy lo bueno es que ya no vamos a esperar esa suba de precios del 40% en los próximos meses, la suba del precio a los altos, sino que va a ir escalonado, va a ir compitiendo contra la inflación, va a haber meses que le va a ir ganando a la inflación. El tema es que va a depender del productor. Hoy ya depende del productor en ser eficiente, en reducir los costos, en mejorar esos índices reproductivos, en mejorar las recrías, en hacer un buen corral en términos de eficiente en conversión, alimentación. Y para largo plazo no vemos más que un futuro promisorio para la ganadería. Ya se nos sacó el pie de encima, ya no hay esas restricciones para comercializar, estar pidiendo permiso, los encajes para exportar, los ROE pisados, pedir permiso para exportar. No, hoy ya ahí tenemos esa libertad de exportar en donde el mercado sigue demandando carne, a pesar que los precios no son tan buenos, pero no vemos más que un futuro promisorio para la ganadería en el largo plazo. Bueno, hasta acá era un poco la presentación. Les quería agradecer y quedo ante ustedes para alguna pregunta que quisieran hacer. Bueno, Federico, muchas gracias, muy interesante y la verdad que muy apegado a los tiempos, un lujo. Bueno, Eh, me alegro. ahí tenemos una primera pregunta en el chat que habla un poco de la relación compra-venta o del ternero novillo, hasta cuándo crees que se puede mantener o si ves que puede mejorar la relación recriado-novillo. Bueno, esa es la pregunta de Pablo Rivas, si la interpreté bien, meteré para adelante, si no, Pablo, puedes abrir y ampliarlo. Mira, te doy una primera contestación, cualquier cosa lo dejo a Pablo que repregunte, no hay ningún problema. Estamos entrando en estos momentos en una etapa en donde están saliendo los últimos terneros. Ya. Hay una estacionalidad en la salida de terneros en donde podemos pensar que puede haber una suba del ternero, no a precios exorbitantes. A ver, puede recomponerse y mejorar un poco esa relación, capaz que de ir de 1,10 subir a 1,20, pero no vemos una suba exorbitante del precio, fundamentalmente como consecuencia de la escasez, de la estacionalidad del ternero. Ahora empezamos a estar en una etapa en donde el ternero no va, empieza a escasear y vamos a estar en ese segundo semestre también, en donde el precio del novillo no esperemos que suba mucho como consecuencia de la gran cantidad de hacienda encerrada que hay en estos momentos. Eh, Pablo sigue en línea con eso y pregunta en países vecinos cómo está esta relación y si es No la favorable a todos. tengo tanto esa relación, no tengo esa relación hoy por hoy en términos de ternero reposición. Discúlpame, no te la podría contestar con certeza, ¿no? Bueno, acá no hay más que agradecimientos por la presentación, muy buena, excelente la presentación. Si alguno quiere abrir el micrófono, hacer alguna pregunta en voz alta, si no, vamos cerrando. Bueno, siguen los agradecimientos. Bueno, ahora de parte nuestra, Federico, nuevamente agradecerte. La verdad que fue muy interesante todo lo presentado, muy claro y muy concreto los puntos. Después, bueno, con todo esto
tendremos el desafío de armar nuestros escenarios y trabajar en función de... Antes de terminar, Wenceslao, te interrumpo, ah, tenés Santiago Berongaray quiere hacer una consulta, una pregunta. perdón, Santiago, ¿cómo andás? Tanto tiempo, ¿Cómo les va? adelante. Tanto tiempo, buen chiste. Y Federico, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Santiago? ¿Cómo andás tanto tiempo? ¿Cómo te va? Me alegro Muy de bien, verlos mucho. ¿Eh? Igualmente. igualmente. Bueno, no, No sé si andás en quería Chávez o no. sí, seguimos ahí. Ah, Che, Fede, quería levantar la mano, pues justo Wenchi no me veía. No, era por el tema de que comentes un poquito más el tema de la vaca china y eso, cómo ves el negocio de la vaca gorda, más que nada, en los próximos, de acá a fin de año, ponele. Y la vaca, a ver, por estación, era clarito que este precio de la vaca iba a caer, un poco analizando estos precios que te venía diciendo. El tema de los precios internacionales de China viene cayendo. Tengamos en cuenta que está sobreestoqueado, el tipo de cambio atrasado con, con derechos de exportación, y que entraste en la etapa de, cuando uno ve la estacionalidad de la faena de vacas, desde abril, marzo, abril, hasta agosto tenés el precio, el volumen más alto con los precios más bajos. Así que normalmente lo que viene ocurriendo es que desde agosto a septiembre empiezan a subir el precio de vaca por la desestacionalización, por la carencia. Esto es un negocio, Santiago. Cuando hay mucho volumen, los frigoríficos se la quedan para ellos y es normal. A ver, no pasa. El problema, yo creo que tendría que empezar a subir el precio de la vaca, te diría hasta, no sé si agosto, pero septiembre, el que la aguantó hasta ahora me parece que hay que aguantarla un poco más para septiembre, octubre, y que empiece a venir pasto y que le ganas kilos también, ¿no? Está claro. Está claro, gracias. Sí, pensamos lo mismo. O sea, estamos La en ese tren. estacionalidad de cuando vos ves los gráficos, que los tenemos hechos, no digo para presentarlo acá, porque si no tantas cosas podés presentar, pero cuando vos ves la estacionalidad de la faena, que empieza a subir marzo, abril, mayo, junio, julio, que es cuando no tenemos campo. Hoy acabamos de recorrer el campo. Yo estoy en estos momentos en Juárez con unas heladas tremendas y bueno, sabemos cómo está esto. Cuando no hay campo, el productor lo primero que se saca es esa vaca en el estado que está. Sumale que China está recontra estoqueado, con precios internacionales bajos. Con lo que te decía del dólar, los precios están tranquilos. Ahora bien, cuando los frigos empiecen a quedar sin vacas, y van a empezar a subir un poco el precio. El frigorífico exportador, el frigorífico exportador, ¿cómo decirlo? Muchas veces o a veces se está haciendo negocios a pérdida en estos momentos, ponele, y lo dejo así entre comillas, tienen también sus triquiñuelas, por decirlo de alguna manera, pero no pueden cerrar. Hay gente a calcular que hay fábricas que tienen 1000 personas trabajando, entonces siguen faenando o faenando menos, pero por ahí el negocio no les da o les da un poco a pérdida, pero porque no pueden cerrar, sus barreras de salida son muy altas, entonces siguen laburando a una pérdida. Entonces, cuando empieza a escasear el tema de la vaca, yo veo que va a tener que subir. Está claro. No te diría un 50%, 70%, como las subas del año pasado. La gran suba del año pasado fue a pesar de la alta faena, porque uno decía alta faena a precios tranquilos. En el segundo semestre, a pesar de la alta faena, con esa mega emisión de guita que hubo con el plan Platita dando vuelta por todos lados, la Hacienda subió casi un 100% y era inexplicable. Había un montón de corrales de Hacienda encerrados en los corrales con alta faena y uno decía, y los precios tienen que estar tranquilos. Entonces, fue ahí cuando uno empezó a analizar también el tema de plata circulando y a darle más trascendencia. Yo hasta ahí no le daba tanta trascendencia a la plata circulando, a la escasez, plata o restricción y estas cosas. Por eso me atreví a ponerlos ahora en estas presentaciones que damos últimamente. Y bueno, no sé, ya me fui. Pero el tema de escasez de hacienda de la vaca va a tener, por lo menos subir, no tanta magnitud como uno piensa, ¿no? Está claro. Buenísimo, gracias.
Hizo otra pregunta Pablo Rivas. Sí, en realidad parecía que La aclara que los afirmación. frigoríficos están encerrando mucha vaca por sobre Novillito y Vaquillona, que como que están viendo suba ahí. Pero Tengan en cuenta también que un tema importante que se está viendo ahora es que mucha de la hacienda que hay encerrada en los corrales, en hotelería, es parte de la industria y o de los matarifes. La industria exportadora tiene mucha hacienda encerrada en hotelería, como abastecerse ya no solo de hacienda, sino que de hacienda de calidad. Es decir, están buscando su propia mercadería, mucho de 481, pero si quieren tener, los que se dedican a hacer novillos y calidad para mercados de alto valor, necesitan esa mercadería y se proveen de esa mercadería ya en forma propia. Y el matarife también, hay mucha hacienda encerrada por matarife como para abastecerse de novillito liviano. sí, Miguel, adelante. Federico, una consulta. Vamos a tener una oferta abundante, supongamos de novillo gordo, septiembre, octubre, que va a salir todo lo que está encerrado hoy. ¿Cuándo crees vos que va a empezar de vuelta, no digo la escasez, pero sí la menor oferta de vuelta de tanto gordo que está encerrado hoy, si la reposición normalmente de la primavera en los corrales es menor a la de otoño, ¿no? Sí, buena pregunta. A ver, va a empezar a salir novillito, te diría. Viste que el corral de acá es el corral es más de 350, 380, más para 400. El novillo entre pesado y pesado es la mercadería que escasea. Entonces, aquel que pueda hacer una recría y llevarlo más adelante, pueda, es la que está faltando. Ahora bien, con esta relación de precios, vamos a ver cómo evoluciona. Hay muchos condicionamientos macro que son las que desconocemos. Obviamente, qué va a pasar con el tipo de cambio, qué va a pasar con si se devalúa, no se devalúa. Vos calculás que viene una devaluación y te impacta directamente en el precio del grano mañana. Y Mm. eso te condiciona el nivel de engorde. Te va a favorecer parte de la exportación. Vamos a ver qué pasa con los precios. Es difícil decirlo, pero ceteris paribus, es decir, con estas condiciones de ahora, yo creo que va a subir un poco el precio del ternero. Esa relación que me estaba preguntando hoy Pablo Riva tendería a ser un poquitito más desfavorable, pero habría un nivel de encierro importante. Pero bueno, ya es acá tratar de pronosticar a 5 o 6 meses es complicado en ese tema, pero bueno, por los próximos meses va a ser mucho y te diría que hasta agosto, septiembre va a haber un nivel de cierre importante. A partir de ahí, bueno, veremos más adelante, podemos hacer otra charla o alguna cosa de esa con los datos un poco más actualizados, pero va a haber un nivel de oferta importante. Hoy el field es negocio, entonces vamos a ver qué pasa para más adelante. Y con tanto ternero recriado en los campos que antes no se hacía, pues hacía ternero gordo. ¿Se acabó la relación de 1,20, 1,30 ternero novillo gordo? ¿No la vamos a volver a ver? No, no creo. No creo que no la llegamos a volver a ver. Este, fíjate que hasta ahora ese precio, y llegamos a ver 1,40, 1,30, 1,40 del ternero, yo lo tomaba más como reserva de valor para el productor que como negocio en sí, en donde el productor vendía una jaula gorda, digo, prefiero tener un ternero caro y patas en el campo que tener la plata en el banco, ¿no? Estamos hablando de 2021, 2022, no 2023, donde cambia eso. El ternero valía, el ternero valía 1,30, 1,40, perdón, eh, 1,30, 1,40 con respecto a la relación. Eh, Puede llegar a subir, pero bueno, veremos un poquito más para adelante. Yo no quise mostrar este año, no quise mostrar la existencia. Este año, ¿te acordás que se hablaba que iba a haber 1,5 millones menos de ternero el año pasado como consecuencia de la sequía? Bueno, esto no fue tal. Hay 450.000 terneros menos. La caída no ha sido tanta. Hay 1,5 millones
1,5 millones menos de hacienda en total que respecto al año pasado. Eso sí, como consecuencia de esos 450, 500.000 terneros y una menor cantidad de vacas, hay menor oferta. Hay 2 millones y pico menos de cabezas que respecto a hace 2 años atrás. Estamos teniendo con hacienda menos, con menor cantidad de hacienda. Pero bueno, esa relación de precios yo creo que se puede dar. Va a ser difícil que llegue al 1,30, 1,40. El 1,20 es una relación normal. Y con estos precios de la agricultura, si bien se mantienen bajos, por ahí el filotero o el recriador está dispuesto a pagártelo ese ternero, porque cuando vos haces una recría buena, esos kilos se diluyen a pasto, ¿no? Tata. Gracias. Bueno, ¿alguno más? Abra directamente y pregunte. Mientras tanto, les comento y los invito en realidad a escuchar el segundo episodio de Voces en Movimiento, que es el podcast que tiene CREA, que habla justamente también del negocio ganadero. Hay una productora, Carolina Jusey, empresaria ganadera de CREA, y José Lisi, líder del área de ganadería, que hacen un intercambio interesante para escuchar en la ruta. Y bueno, para ir cerrando, si no hay ninguna otra pregunta, también los invito a todos. Vamos a hacer otro espacio organizado por la Comisión Empresa de Sudoeste y Patagonia el 1 de agosto, en este mismo horario, 18 horas, y vamos a tocar el tema de planificación fiscal y un poco la reforma fiscal que introduce la ley base y qué podemos esperar de eso hacia adelante. Así que bueno, les agradecemos en nombre de la Comisión de Empresa la participación a todos, especialmente a Federico y todos los que colaboraron para armar esta charla. Los Bueno, despedimos. yo les agradezco a ustedes la invitación a participar.